Un gran avance científico. Científicos británicos clonan una oveja adulta y suscitan innumerables preguntas éticas. Fue una oveja que cambiaría el mundo. Alguien me dijo lo que estaban haciendo y simplemente no lo creí. Era como decir que la luna está hecha de queso. Un mundo feliz de pronto se hace realidad en la figura de una oveja común y corriente. Si uno la mira, ¿quién podría asustarse de una oveja? Una oveja que promete curaciones médicas más allá de nuestros sueños más imposibles. Hemos visto casos muy tristes. Mi hijo se está muriendo. Quiero clonarlo. De todo esto puede surgir una nueva era en la medicina. El reemplazo de células cerebrales o cardíacas. Pero muchos temen que ese poder para manipular la vida permitirá que los científicos se adjudiquen el papel de Dios. Se están entrometiendo con la vida misma. Es posible clonar a un ser humano. Se podría clonar a Hitler o a Marilyn Monroe. Es peligroso, es un territorio desconocido. Creo que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de Roslin. Está lejos de ser una de las brillantes torres de biotecnología de las grandes universidades. Es un lugar donde se practica una ciencia menos sofisticada. Era un lugar muy extraño para transformar el mundo de la ciencia. En realidad era solo una granja con ciertas ínfulas. Es como si alguien fuera a la luna desde su patio trasero. Es el equivalente a eso. Pero un héroe insólito, el Dr. Ian Wilmot, cambiaría todo eso. Ian es un hombre muy franco, muy metódico, un buen científico profesional. En 1985, Ian no tiene ninguna intención de clonar nada. Su jefe le había pedido que agregara un gen a una oveja, de modo que ésta pudiera secretar en su leche una droga especial para tratar la hemofilia. La posibilidad de hacer un cambio dirigido es cerca de 1 en 10.000. Es un trabajo tedioso que requiere una mano segura bajo un microscopio durante muchas horas a la vez. Es una tarea casi imposible para Ian. Tengo un temblor llamado temblor esencial. Lo he tenido toda mi vida. Para conservar su trabajo, debe encontrar una forma diferente de hacerlo. Una noche, Ian estaba tomando cerveza con un colega. Estábamos tranquilamente sentados tomándonos un trago en un bar. Creo que era cerveza. El amigo lo puso al día sobre las noticias recientes. Sten Willetsen, un brillante científico sueco, había hecho unos experimentos notables que replanteaban el debate sobre la clonación. En la década de 1950, los científicos ya habían creado réplicas genéticas exactas de la rana leopardo del norte. Cuando se trata de hacer lo mismo con mamíferos, es una cosa totalmente diferente. Los mejores científicos en ese campo habían llegado a la conclusión de que no podía hacerse. Pero solo en su laboratorio, Sten Willetsen desafía esa conclusión. Si Sten tiene razón, la vida de Ian podría cambiar definitivamente. Podría crear genéticamente una oveja, asegurarse de que secretara la droga contra la hemofilia en la leche y luego clonarla. Ian se entusiasma. Ve una forma de escapar de la monotonía de su trabajo y comenzar una investigación nueva y emocionante. Pero necesitará la ayuda de Sten. Fue en Calgary, en Alberta. Quedamos de acuerdo en vernos. Le preguntó si en realidad lo había hecho. Mi impresión fue que él tenía una misión. Sten le mostró su trabajo a Ian como a un colega científico. Fue muy amable y generoso con la información, aunque en ese momento no la había publicado. En el pasado, cuando los científicos clonaban mamíferos, los embriones que usaban morían cuando se implantaban en la madre sustituta. Sten había encontrado una forma de mantener vivo al embrión. Sumergía al embrión en una sustancia llamada agar. Esta solución, basada en una alga marina, permite la entrada de los nutrientes, pero impide que la oveja rechace y mate el embrión. El agar permite la entrada de todos los nutrientes necesarios que el embrión recibe normalmente. Sten también estaba desarrollando un nuevo procedimiento. Aspiraba todo el ADN de una célula y le inyectaba un nuevo ADN. Con un impulso eléctrico, hacía que la célula aceptara el nuevo ADN y comenzara a dividirse. En esa época era algo revolucionario. Ian se siente alentado, pero tiene un gran problema. Sten trabaja solo con embriones.
Ian necesita clonar un adulto. Y para hacerlo, tiene que desafiar a la ciencia. El dogma del momento era que no se podía tomar una célula adulta de un mamífero y convertirla en una célula que puede crear a un nuevo ser vivo separado. Las células embrionarias que usaba Steen solo tenían unos días de vida. En esa etapa pueden llegar a ser cualquier tipo de célula. Pero a medida que un embrión se desarrolla, sus células se especializan en células térmicas de la espina dorsal o del tejido cardíaco. Una vez que esa especialización se lleva a cabo, nadie había sido capaz de clonar esas células para crear un animal nuevo y completo. Era algo que se consideraba totalmente imposible. No se podía hacer. Pero Steen piensa que Ian debería intentarlo. No había ninguna garantía de que fuera a funcionar. Habría sido un milagro para alguien que creyera en la biología moderna. Pero yo creí que podía funcionar. Mientras se aleja de Calgary para regresar a su casa en Escocia, Ian también comienza a creer en lo imposible. Cuando Ian Wilmot comienza su búsqueda de la clonación, se da cuenta de que está entrando en un terreno de la ciencia que podría cambiar la medicina tal como la conocemos. Teóricamente, si se desarrollan el tipo de técnicas que se emplearon con Dolly, se podrían tomar células de prácticamente cualquier parte del cuerpo, incluso células térmicas para reparar los tejidos dañados. Para poder hacerlo, los científicos tenían que crear un embrión humano en un laboratorio. En noviembre de 2001, el Dr. Michael West estremeció al mundo cuando hizo justamente eso. Es un milagro porque nos permitiría, por primera vez en la historia de la medicina, reemplazar las células enfermas del cuerpo humano. El resultado fue una célula madre humana, una célula que puede convertirse en cualquier tejido. En menos de una década, el Dr. West piensa usar células madre para implementar curas de las enfermedades cardíacas y oculares. Estas eran algunas de las aplicaciones de largo alcance que Ian Wilmot consideraba mientras iba de regreso a Escocia. La visita que le hizo Steen lo ha convencido de que puede desentrañar el poder de la célula, de que puede tomar una sola célula de una oveja y crear otra oveja idéntica a partir de ella. Para mí, lo más importante era en realidad poder seguir esa oportunidad emocionante. Si pudiera hacer entender a los directores del laboratorio que están convencidos que investigar la clonación es una pérdida de tiempo y dinero. Puedo comprender perfectamente por qué los directores se mostraban tan reacios. Ellos se daban cuenta que las posibilidades de que Ian tuviera éxito eran mínimas. La pregunta en ese momento era, ¿para qué todo ese trabajo? Pero el Dr. Wilmot, generalmente cauto, tenía una nueva visión del futuro. La idea era ambiciosa. Si resultaba cierta, crearía oportunidades totalmente nuevas. Al final el directorio accede, pero le dan muy poco dinero y prácticamente casi nada de tiempo. Si no lograban mostrar resultados, puede que la próxima vez no financiaran nada. Ian comienza los experimentos de clonación en 1989. Comenzamos casi de la nada. En solo 6 meses, su equipo tiene que demostrar que 100 años de ciencia están equivocados. Ian asumirá uno de los grandes desafíos de la biología moderna. Debe obtener embriones de ovejas embarazadas, hacer que se desarrollen más allá de la etapa embrionaria y luego tratar de clonarlos. En aquella época, esa era la valla considerada como una de las más importantes y que no seríamos capaces de superar. Bajo un microscopio, literalmente succionan la información genética de la célula que quieren clonar. Luego la inyectan al óvulo de una oveja sustituta. Pero cada vez que los científicos lo hacían, el ADN se hacía pedazos. No funcionaba porque había una excesiva cantidad de información genética. Pasan las semanas y el progreso es mínimo, pero un experimento indica el camino a seguir. Lo difícil es conseguir células que estén en la etapa adecuada. Ian sospecha que si las células están en la etapa adecuada de desarrollo, el ADN sobrevivirá. Lo que necesitábamos era alguien que supiera más sobre biología molecular y biología celular. Y fue por eso que buscamos a alguien de esa especialidad. Yo me encontraba en Escocia y vi el aviso que ellos publicaron, y por eso me presenté. Desde niño, Keith Campbell se había sentido fascinado por los ciclos de la vida.
Su amor por la biología y la aventura lo llevaron a Yemen, destrozado por la guerra, donde dirigió un laboratorio. Mientras estudiaba células cancerosas, se dio cuenta de que células desarrolladas a veces pueden retroceder a formas más primitivas. Ese conocimiento cambiaría la vida de Keith. Me parece que Keith es un genio. Él no lo dice, pero yo lo digo. Pensé que todo el asunto era fascinante, que fuéramos capaces de tomar un núcleo y en realidad copiar un individuo. Creo que Keith era el complemento perfecto para Ian. Por un lado, el hombre constante y por el otro, un tipo más disparatado. Trabajaron muy bien juntos. De ese modo comienza una sociedad que haría historia y estremecería el mundo. Pero los desafíos que enfrentan no son solo científicos. En 1990, cuando Keith e Ian están comenzando, Roslin recibe una terrible advertencia. Un incendio intencional quema toda un ala del laboratorio. Nadie lo reivindica, pero se sospecha de los activistas pro derechos de los animales. Creo que a veces la gente partidaria de la liberación de los animales no sabe por qué hacemos los experimentos. No arrestan a nadie, pero Keith e Ian están sobre aviso. Sus experimentos son vigilados de cerca. La seguridad es ahora algo importante. La posibilidad de tener una prensa adversa añade aún más presión a los directores del laboratorio, que ya están financiando un proyecto con muy pocas esperanzas. Sabían que el mundo científico en general pensaba que era algo biológicamente imposible. El costo del fracaso es que luego de todo un año no tienes nada que mostrar de tu laboratorio. Keith necesita mantener el ADN intacto mientras lo traslada de una célula a otra. Necesitábamos con urgencia un éxito. Keith prueba varias sustancias químicas e incluso un virus conocido por su capacidad para transportar material genético. Tampoco funciona. Durante los meses que siguen, prueba todos los métodos posibles, pero sin resultado. La inspiración científica puede venir de los lugares más inesperados. Acostumbraba a hacer mucha bicicleta de montaña cuando estaba en Roslin. Salía a los cerros y luego me quedaba sin aliento subiéndolos y bajándolos por el otro lado. Era muy estimulante. Cuando el cuerpo humano tiene poco combustible, disminuye automáticamente su metabolismo. Keith se pregunta si eso también ocurre a nivel celular. De regreso en el laboratorio, comienza a privar de comida a sus células. Y luego espera. Después de varios días, comienza a ocurrir un milagro. Las células se cierran en forma simultánea. Es más bien un estado de aletargamiento. No crecen en forma activa. Al parecer, Keith está bien encaminado. Cuando un auto se queda sin gasolina, se detiene. Una célula que se está quedando sin gasolina dice, un momento, más vale que cambie mi funcionamiento para sobrevivir. Keith identifica este estado como G0. Cuando las células están creciendo, pueden detenerse en este punto y tomar decisiones. Se salen del ciclo y después pasan a un estado de hibernación. Luego entran otra vez al ciclo y comienzan a crecer otra vez. Mientras las células están en este estado, la transferencia de ADN se hace con éxito. Los científicos están encantados. Creen haber encontrado la clave de la clonación. Ian está ansioso por probar el descubrimiento de Keith en animales vivos, pero tendrán que esperar a la madre naturaleza. Las ovejas son muy estacionales. Se puede trabajar con ellas de octubre a marzo. Eso es todo. Durante los próximos 6 meses no se puede trabajar más con la reproducción. Los experimentos de clonación quedan en espera hasta el otoño, cuando prueben el descubrimiento de Keith y vean si realmente es el equivalente biológico de la escisión del átomo. Los grandes avances que llevaron a Ian Wilmut y Keith Campbell a clonar la oveja Dolly cambiaron para siempre el curso de la evolución. Lo que demostramos fue que se podía clonar con células tomadas de adultos. Normalmente, cuando dos animales se aparean, las crías son una mezcla de sus genes. Con la clonación se produce una copia exacta de un animal. Y si se combina la clonación con la ingeniería genética... Estamos frente a lo que podría ser un control biológico total.
Nos dio un control totalmente nuevo de la modificación genética en especies sobre las que antes nosotros no teníamos ningún tipo de control. Esa tecnología fue la que hizo posible crear este cerdo notable en el año 2006. Para introducir el gen usamos el procedimiento de clonación. La carne de cerdo no se considera buena para el corazón, pero los nuevos genes de este cerdo producen ácidos grasos omega 3, las mismas sustancias buenas para el corazón que hay en los peces. Espero que en algún momento en el futuro la FDA pueda aprobar que algo así entre en la cadena alimenticia. La posibilidad de tener carne de cerdo que contenga ácidos grasos omega 3 haría que el consumo fuera muy saludable. Los científicos también podrán estudiar este cerdo para ver cómo el omega 3 puede luchar contra las enfermedades cardíacas y el cáncer. Se puede hacer un animal o una planta con cualquier base genética que se desee. En septiembre de 1994, con el comienzo de la temporada de reproducción, Keith Campbell podrá finalmente poner a prueba su trabajo en el laboratorio y crear un clon viviente. Pero Keith todavía no podrá clonar una oveja adulta. Existía la preocupación, el temor de que no fuera a resultar. Keith tratará de clonar un embrión avanzado, justo en la etapa en que sus células comienzan a especializarse. Este embrión era más desarrollado que los que había clonado Steen. Toma el embrión de una oveja galesa de montaña con 9 días de embarazo. Lo hace crecer en el laboratorio hasta que ve que las células de la piel comienzan a formarse. Luego Keith extrae una sola célula del embrión, aspira el ADN y lo transfiere a otro tipo de oveja, una escocesa de cara negra. Luego hay que darle una descarga eléctrica. Después deben observar cómo se divide. Cada etapa demora muchísimo. La mayor parte de las veces no ocurre nada. Más tarde el huevo simplemente muere. Pero Keith no desiste. Muchas veces nos daban las 2 de la madrugada haciendo experimentos. Después de varias semanas de intenso trabajo, ha logrado crear 244 embriones. Los cubre con la capa protectora de Steen. Los observa durante una semana para ver cuántos sobreviven. Es la primera forma de medir el éxito. De los 244 embriones originales, solo sobreviven 34. Es una operación muy difícil. Los embriones se aspiran con una pipeta y hay que tener mucho cuidado para no dañarlos. Luego hay que implantarlo en una madre sustituta, en el útero de una madre sustituta que lo llevará a término. Después se pone el huevo en una oveja y hay que esperar otros 30 días con los dedos cruzados con la esperanza de que haya un embarazo. Y todos saben que la mayoría no lo va a lograr. Comienza un torturador periodo de espera. Después de 30 días, John Bracken, el veterinario, confirma que 19 de los 34 embriones están vivos. Fue una etapa emocionante. Había embarazos, pero luego nos dijimos, ¿no habrá problemas? ¿Será un embarazo normal? ¿O vamos a perder a estas crías por el camino? Si alguno de los pequeños corderos sobrevive, el próximo año Keith intentará clonar un adulto. En una transferencia normal de embriones, la gran mayoría de las hembras que se embarazan permanecen embarazadas. Pero si se usan embriones clonados, sufren abortos durante todo el embarazo. A mediados de junio, los clones de Keith comienzan a morir. Otras 5 madres sustitutas sufren abortos. Con cada muerte, los científicos se sienten más decepcionados. Supongo que a medida que los embarazos progresaban, ellos se deprimían cada vez más porque seguían perdiendo los pequeños embriones. Tal vez ellos también fracasarán, como todos los que han recorrido el mismo camino durante los últimos 50 años. La oveja Dolly inspiró uno de los grandes debates éticos de todos los tiempos. ¿Deberían clonarse los seres humanos? En este momento sería una locura intentarlo porque tenemos demasiadas anormalidades. Eso es absurdo. Piensen en todo lo que puede salir mal. El proceso de clonación varía mucho de una especie a otra. Los fetos deformes y más grandes que lo normal son frecuentes.
En Estados Unidos, la ley prohíbe el uso de fondos gubernamentales para la investigación de la clonación humana, pero las empresas privadas tienen la libertad de hacerlo. A pesar de los obstáculos, no se puede detener a alguien que está desesperado. Hemos visto casos muy tristes. Mi hijo se está muriendo. Quiero clonarlo. O gente que está decidida, como los millones de parejas estériles en Estados Unidos. Creo que cuando nazcan los primeros niños producto de la clonación serán algo fascinante para el público en general y la gente comenzará a apreciar la relación especial entre el mellizo más viejo y el más joven. Cuando llegue el momento en que todo logre solucionarse, la clonación humana será considerada uno de los grandes lujos que la gente podrá tener. En la primavera de 1995, Keith Campbell e Ian Wilmut luchan por producir los primeros clones de embriones de ovejas. Si tienen éxito en este experimento preliminar, intentarán clonar un adulto, pero se ve desalentador. Comenzaron con 134 fetos y solo les quedan 10. Tenían todas esas ovejas hembras embarazadas con esos embriones trasplantados extraordinariamente caros de elaborar. A medida que se acerca el fin del embarazo, uno querría asegurarse de estar allí para ayudar con el nacimiento. Preocupado, Keith comienza a dormir en su camioneta cerca del establo de las ovejas. Cuando llega la hora de dar a luz, pueden tener los mismos problemas que los humanos. Por eso había que estar muy atento vigilando a las ovejas en caso de que tuvieran problemas. Era cuestión de despertarse cada hora o cada 2 horas para darles una mirada. Podía ser agotador y probablemente un poco difícil salir a las 11 de la noche de casa para irse a dormir con las ovejas. Además de todos los chistes malos, pero... En esta etapa, las ovejas ya no son solo un experimento, son parte de la familia. Uno se encariña con las ovejas sustitutas. Llegas a conocerlas muy bien. Todas tienen una personalidad diferente. Una en particular es la favorita del laboratorio. Era una oveja un poco vieja. Venía de los cerros. La trajimos en enero. Estaba un poco flaca cuando llegó, pero después engordó bastante. Le gustaba mucho comer melaza. Lo hacía siempre. Keith llama Trickle a la madre sustituta en honor a un tipo de melaza inglesa. Su embarazo se desarrolla muy bien. Llega el verano de 1995 y varios embarazos fracasan. Ahora solo quedan 6 ovejas embarazadas. Obviamente, Keith se pone cada vez más inquieto. La gente pone tanto de su parte y está ansiosa de ver lo que pasa. Todavía es temprano, pero un escáner muestra que uno de los fetos parece listo para nacer. Pensamos que lo mejor que se podía sugerir era que el animal naciera en un momento en que pudiéramos garantizar el mejor tipo de asistencia posible para ayudar a la hembra, para ayudar al cordero. Pero resultó ser un error. El cordero murió al nacer. Fue una enorme decepción. En la última semana solo quedan 5 ovejas embarazadas. Trickle, la oveja que adora la melaza, está entre ellas. La monitorización continúa las 24 horas. Segunda semana de julio de 1995. Comienzan los nacimientos. El parto de Trickle es difícil. Su cordero nace, pero tiene dificultades para respirar. A los pocos minutos, el cordero de Trickle muere. Otro cordero muere un momento después. Hubo muertes porque el proceso es muy poco eficiente y no habíamos aprendido a optimizarlo. Días después, muere otro debido a un agujero en el corazón. Un defecto de nacimiento frecuente en los corderos escoceses de montaña. Pero hay 2 sobrevivientes, Megan y Morag. Cuando nacieron fue algo increíble. Su ADN es idéntico. Estas mellizas hechas por el hombre son clones perfectos. A pesar de las pérdidas, el experimento es un éxito enorme. Habían clonado 2 ovejas de células embrionarias que estaban comenzando a especializarse. Los científicos y el directorio de Roslin están eufóricos. Finalmente, Keith intentará clonar un adulto.
Lo habíamos logrado y había que seguir con el próximo paso. Así es como yo lo veía. Normalmente los científicos disfrutan de la admiración de sus pares cuando han logrado cambiar el mundo que conocemos. Pero los directores de Roslin debían mantener la noticia muy callada. Las empresas no invierten dinero en la investigación científica, a menos de que haya una posibilidad concreta de poder ganar dinero con ello. Eso significa que hay que sacar patente. Una patente de la técnica de Keith podía significar millones de dólares para el laboratorio. Mientras aseguran la patente, todo debe permanecer en secreto. Por eso fue que dejamos de hablar de ello. 6 meses después, el 13 de marzo de 1996, la noticia del éxito de Ian y Keith es finalmente anunciada al mundo. Muchas gracias, damas y caballeros. Pero ese mismo día, una tragedia enluta Escocia. Ocurrió un suceso horrible en Escocia. Un hombre entró en una escuela y le disparó a todo el mundo. Fue en Dunblane. Murieron 16 niños y una profesora. Eso desplazó a todo de las primeras planas, incluyendo a Megan y Morag. Si los experimentos de clonación de Roslin hubieran recibido mucha publicidad, tal vez el público habría ejercido presión para detenerlos. Pero Ian y Keith pudieron seguir trabajando en un anonimato relativo. Al llegar la temporada de apareamiento de las ovejas, los científicos quieren seguir con la clonación, pero esta vez de un adulto. Siempre estuve convencido de que podríamos tomar una célula de un adulto y usar el núcleo o información genética de esa célula para reproducir un individuo. A Ian y Keith les dieron permiso para usar las células de glándulas mamarias ovinas que aún quedaban de los experimentos anteriores de Ian. Había unas células congeladas de una oveja hembra vieja. Antiguas células de las glándulas mamarias estaban en el congelador. Keith intentará crear un animal vivo a partir de esas células congeladas. Keith tuvo que sentir una enorme mezcla de emociones, porque eso era una especie de culminación de lo que había estado pensando durante 10 años. Era el momento. El Dr. Jim Rowell dirige una de las mayores operaciones de clonación en el mundo. Con tecnología que comenzó en Roslin, ha podido crear vacas que llevan un gen humano. Bueno, para crear esta vaca le pusimos un pequeño fragmento de un cromosoma humano. De modo que esta vaca es portadora de un cromosoma humano. Eso permite a la vaca crear anticuerpos humanos. Esos anticuerpos pueden ser usados en los seres humanos en contra de la viruela, la toxina del anthrax e incluso el cáncer. Esta nueva tecnología para combatir las enfermedades ha sido posible gracias a Dolly. En sus primeros experimentos, Keith Campbell e Ian Wilmut trabajaron con embriones, pero esta vez no lo hicieron. En febrero de 1996 comenzaron un nuevo experimento audaz, la clonación de una oveja adulta. Si se comienza una secuencia de experimentos, la